31 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Está con nosotros Luis Leiza, abogado, ex intendente de la ciudad. Luis, gracias por venir. ¿Cómo andás? No, gracias a vos. ¿Cómo te gusta que te presenten así? ¿Está bien o hay otra cosa más que...? No, yo soy abogado, me Sí. siento más cómodo como abogado y no es porque me avergüence de la actuación pública, sino porque me siento que uno es un ciudadano que ocasionalmente fue inquilino del poder, Sí. no dueño del poder municipal y fundamentalmente una persona preocupada por lo público, ¿no? Ya pasaron varios años de aquellos años, digamos, de que te tocó ser intendente. Sí, sí, sí. ¿Extrañás en algún momento o no? Extrañar no es la palabra adecuada, sí siento voluntad a raíz de la preocupación por los asuntos públicos, de colaborar, de participar. Uno no creo que ese es el deber que tenemos todos y por supuesto uno va adquiriendo experiencia, acumula conocimiento, rectifica las cosas que hicimos mal y aprende todos los días, ¿verdad? Y eso es importante, sobre todo en un momento tan confuso, tan contradictorio como vivimos hoy, ¿no? Creo que uno trata de parar la pelota y reconocer que todavía se siente feliz cuando las cosas salen bien y triste cuando las cosas se derrumban o vivimos en etapas de deterioro como las que estamos actualmente, ¿no? Con Sí. la cual uno tiene que tener el equilibrio para decir, bueno, hasta dónde se sale y cómo podemos salir, ¿no? No caer en ese escepticismo generalizado, esa especie de sentimiento nietzscheano donde todo está podrido. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Discurso pero muy de la antipolítica ese también, ¿no? Esto y hay de, discurso bueno, antipolítico, sí. por supuesto. Hay ¿Y a vos discurso cómo te cabe eso? ¿Tomás parte? yo me siento, para ¿Entendés decirlo en términos globales, uno tiene que hacer, yo me siento, aunque en menor porcentaje que otros, parte de la casta, esta Sí. que hoy está como un sentido común mayoritario. Bueno, si si es quiero por o los no. que estamos pagando el ajuste, somos todos casta. Sí, Digo, porque el exactamente. presidente había dicho que iba a pagar el ajuste de la casta, así que Sí, un así. poco somos todos casta. Pero uno tiene que hacer, creo, primero, antes de juzgar, condenar y ser tan crítico, un acto de contrición, de decir en qué contribuí para que las cosas estén así, tener una mirada que no es ingenua, sino adulta y seria sobre esta situación que estamos viviendo hoy, saber que acá mayoritariamente la gente votó un cambio, pero también al mismo tiempo no van a gloriar todo esto como que el grueso de la sociedad a veces reacciona en exceso frente a una situación de deterioro como la que teníamos hasta el año pasado. Esto, una cosa es tener sentido crítico, otra cosa es decir las cosas del pasado que no hay que repetir, pero al mismo tiempo ser cuidadoso, porque en definitiva estamos a 3 meses o 4 meses de nuevos gobiernos, tanto en el ámbito nacional, provincial o municipal, y creo que uno tiene que tener la expectativa como para dejar pasar un tiempo y ver cómo se rectifican cosas y no apresurarse, ¿verdad? Vos dijiste algo que me pareció interesante en el comienzo de la charla, que vos dijiste yo fui inquilino del poder. Y a mí me da la sensación de que hay una parte muy importante de la política que se siente dueño del poder. Digo, esta cuestión de ver el Estado como propiedad privada. Llego yo al poder y me manejo como si fuese algo que es mío y no como que estoy de paso. ¿Lo sentís igual a eso? Digo, que hay, digamos, que muchos políticos una vez que llegan al poder se sienten dueños. Sí, uno lo advierte. Uno lo advierte inclusive porque ese es un fenómeno que arrastra aún a quienes no están ocupando cargos concretos. Lamentablemente no hay que ser una globalización. Esto no es blanco sobre negro, pero muchos que expresan la voluntad de participar en política son menos los que lo hacen por una voluntad de servicio auténtica, cristalina, transparente, y son más los que lo hacen fundamentalmente por, como se dice entre comillas, por ocupar un cargo. Eso uno lo advierte y eso me parece que no tener en cuenta eso Sí. sería un error. Yo creo que Pues sí, muchos de los que se presentan van abrazados al interés de lo propio. Sí, eso es evidente. El otro día Francisco Álvarez, ahí sentado donde estás vos, me dijo de todos los precandidatos que había de Juntos por el Cambio, el único que no tiene nada hoy soy yo. Es un buen ejemplo. Yo creo que Francisco tiene autoridad moral y política como para decirlo. Es muy difícil en ese sentido buscar el equilibrio en las afirmaciones y no caer en esas simplificaciones que son tan absurdas a veces y tan injustas. Hay buena gente en política, pero hay también un interés mayoritario que tiene que ver con que si no nos podemos explicar que eso que condenamos, que criticamos, que cuestionamos son todos iguales. Después viene una nueva marejada de gente y se reproducen los mismos vicios. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo pienso que el error lo tenemos adentro, hay que tratar de identificarlo, hay que tratar de frenarlo,
como dice el Padre Nuestro, resistir la tentación y ver de qué forma corregimos, ¿no? Lo que está claro, y sobre todo con las experiencias que vemos a diario, que hay prácticas que hay que condenar, la sobrecarga en la administración pública no es el camino, la viveza no es el camino, y sino que lo digo Uribarri ahora, estos días, ¿no es cierto? Hay caminos que tienen que ser más serios, más lentos y que tienen que ver con valores, no fundamentalmente con situaciones coyunturales donde creemos que hoy la salvamos, metemos el gol con la mano y después seguimos. La práctica nos demuestra que los vivos nos han llevado mucho a esta situación y las soluciones meramente coyunturales y que a veces generan una satisfacción inmediata cuando no están cimentadas con políticas duraderas a largo plazo, más a la corta que a la larga se ven, se rompen y quiebran, ¿no? Sí. Ahora, el Estado como aguantadero o como centro de contención de la militancia es un modelo que evidentemente se resquebrajó y perdió en las últimas elecciones, y pasó mucho con el kirchnerismo esto de ocupar lugares por amiguismos o por ser militante o por vínculos, sino por capacidades. Ahora llega un gobierno nuevo que tiene, por un lado, casi como un regocijo con el despido de trabajadores. Digo, no solo los echa, sino que hay como una cuestión de gozarlo, que es raro, ¿no? Uno lo ve al presidente y a sus funcionarios con esto del saluden a Tela aunque se va, o el presidente orgulloso diciendo 70.000 personas vamos a echar del Estado. Y por otro lado también ve algunos ejemplos, se habla de casta y está Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y Yarif, su sobrino, que va a cobrar cerca de 3 millones de pesos, y funcionarios que tienen familiares, Mondino, su hijo quiso meter a su hijo como asesor, el vocero presidencial que creo que tiene a su hermano, pasan cosas también hoy, ¿no? Bueno, y si le agregamos esto vergonzoso de que lo postulen al hijo, ese catálogo de ejemplos que vos decías recién, creo que llega al límite, ¿verdad? Por eso hay que ser cuidadoso y por eso creo que hay que ser muy, muy prudente. Creo que además hace falta a veces que los hechos hablen más que las palabras. Sí. Y creo que uno puede tratar de reordenar el Estado sin gozarla, uno puede buscar busca el equilibrio. Vos hablas de señales de más casta, no de menos. Exactamente. Sí. Y el otro tema me parece que sí es cierto que pareciera que la sociedad inorgánicamente, como un hormiguero revuelto, se expresó hace 4 meses mayoritariamente a favor de un cambio. A veces hay que tener en cuenta que ese cambio no sea tan brusco que te permita chocar nuevamente y empezar a los tumbos. Yo creo que a veces lo que falta es decir, bueno, yo no quiero volver para atrás. Porque indudablemente si hoy se sostienen en determinadas medidas es porque la gente no quiere volver para atrás. Pero hay que ver hasta cuándo se aguantan determinadas medidas. Te aguanto el ajuste 2 meses más. Eso está claro. Y lo que sí me parece que lo que hay que evitar es que uno se abroquele en el pasado y creer que hay que volver para atrás. Acá lo que hay que tener en cuenta es que si hay que cortar algo, es como cuando uno tiene la uña larga, se corta la uña pero no se arranca el dedo, ¿verdad? Y me parece que es esa sensibilidad, ese tacto, esa serenidad... El presidente hoy no la tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que es difícil cortar uñas con motosierra. Por eso te digo. Compremos un alicate, pero no una motosierra. Y el mismo hay que tener cuidado de decir, bueno, hasta dónde hago una crítica sin que eso se entienda de que es volver para atrás. Y al revés, cómo hoy guardar una observación, una crítica, sin transformarse en el 678, ¿verdad? Del gobierno anterior. Yo pienso ni un fanatismo que durante 20 años nos llevó a este nivel de locura en la cual terminó el kirchnerismo, locura, corrupción, destrucción del Estado, aumento de los índices de pobreza, ni tampoco un extremo donde el cambio tiene que estar hecho con un nivel de madurez, de adultez, que te permita decir, bueno, yo separo paja de trigo, afirmo lo que está bien, que entendamos que el Estado debe estar presente siempre y no decir... que acá se puede de un día para otro cambiar. Ahora ese equilibrio exige en quien gobierna un mayor nivel de compromiso, de serenidad, que a veces no lo vemos, ¿no? Vos planteás eso y yo pienso que estás escuchando a Luis Leiza, ex intendente de la ciudad, abogado de aquí, vos planteás eso y vos decís, bueno, ¿por dónde? De lo otro, del peronismo, de Alberto Fernández, de Cristina, de Massa, del kirchnerismo, se salió por Milei. La sociedad encontró la salida por un candidato, un outsider con ideas muchas delirantes, disparatadas. Se habló de venta de órganos, de venta de chicos, de cada disparate en la campaña, y el tipo ganó.
de un modelo como el de Milei. En caso de que no funcione, por ahí el tipo funciona, el gobierno es espectacular y tenemos liberalismo en la Argentina por mucho tiempo. Pero ¿por dónde se sale? Porque la sensación que me da con la descripción que vos haces es que se sale por el medio. Digamos, con un gobierno, no sé, de consenso en donde pueda haber peronistas, radicales, gente del PRO. Pero eso no ha aprendido en la Argentina. En los últimos años, cada vez que alguien se propone como alguien del centro, no engancha la cosa. Yo no llamarlo como vos quieras, o tercera vía, como se llegó a decir un tiempo, o Ancha llamarlo, avenida del medio. o avenida del medio. Lo que sí yo creo que acá me parece que, primero hay que entender que acá mayoritariamente la gente quiere un cambio. Si uno quiere mirar para atrás o mirar para adelante, hay que mirar para adelante y aprender del pasado. Eso significa decir, apostar a esto. Lo que no podemos es apostar porque sí o mirar esas expresiones que uno, de aquellos que dicen, no, este gobierno choque, que se vayan cuanto antes, que promueven un juicio político. Eso son locuras y a las cuales uno tiene que condenarlas firmemente. Creo que cuando uno no dice que hay que juntar a todo, uno lo que sí dice que creo que la realidad lo demuestra. Hay gente que está capacitada para gobernar, que tiene muy buenas intenciones, que la puede concretar en proyectos, que salir del plano de la idea y llevarla a ejecuciones concretas, y que proviene de todos los sectores y muchos de la sociedad civil, que no tiene ningún tipo de enrolamiento. En un momento donde vale la pena decirlo, la mayoría de la sociedad civil no quiere participar en política, no. También es cierto. Pero me parece que eso no significa abonar una salida intermedia, significa decir, separemos lo que está bien y veamos qué es lo que se puede mantener. Aún aquellas corrientes filosóficas más agudas, más de cambio. Carlos Marx decía siempre que ninguna revolución es suficientemente seria si no se sabe identificar qué es lo que hay que mantener y qué es lo que hay que cambiar. Uh-huh. Eso está claro. Esto no es un trotskismo que lo que está caído o está por caer se destruye. Acá lo que se busca es entender, por ejemplo, que el Estado debe existir. Ahora, que el Estado sea ineficiente es una cosa que tenemos que condenar, que el Estado crea que va a solucionar los problemas de toda la sociedad tiene que existir, está claro, pero para eso tenemos que lograr un Estado que sea más eficiente, un sector empresarial que reconozca la parte de equidad que también hay que tener, un entorno que también se cuide, y en ese equilibrio, como decían los españoles de las 3A, el equilibrio entre el entorno, la eficiencia y la equidad, está la virtud. Pero cuando uno tracciona demasiado para una de esas 3E, tenemos esta situación de un Estado anquilosado, gigantesco, elefantiásico, como tuvimos todo tiempo, al santo botón, porque no logró absolutamente nada. Y encima, entre ese Estado y la desaparición total... Claro, lo que pasa es que me parece que no es bueno decir que el Estado debe desaparecer, que es abominable. No creo. Y entendés que haya mucha gente, un poco lo hablábamos fuera de micrófono, digo, cuando el Estado fracasa, cuando no llega, cuando vos ves que, no sé, por ejemplo, los problemas habitacionales en la Argentina son feroces, y el tipo que dice, y la verdad, el otro día me lo dijo un joven liberal que entrevisté. Y él me decía, ¿por qué? Pues yo digo, los chicos se volvieron de derecha. Cuando yo tenía 20 años había que ser de izquierda, digo, no de derecha. Y ahora los chicos de 20 años son de derecha. Y él decía, mirá, y el progresismo, la izquierda, no le resolvió a los pibes de mi generación las preocupaciones. Terminar la escuela y saber si vas a poder estudiar, si tenés laburo, si accedes a tu vivienda. Todo eso no se lo resolvió. Bueno, gira la cabeza y mira para otro lado. Digo, da la sensación de que, o por lo menos a mí en lo personal, que este modelo tampoco se lo va a resolver, ni mucho menos. Sí, yo creo que en ese sentido hay que esperar, creo que hay que tener un compás de espera. Eso no significa transformarnos en aquellos que no ven ningún error, creo que hay que tener pero hay que esperar y tener una mirada positiva. Eso no significa caer en la ingenuidad. Lo que pasa es que ahí son posiciones muy extremas. Cuando uno ve que el presidente termina un discurso hablando de la libertad y a los gritos, son formas que yo personalmente no avalo y me parecen incorrectas. Cuando uno ve que se habla de la libertad sin tener en cuenta que la libertad es tan importante como la igualdad y como la justicia, en ese equilibrio es donde se puede salir. Pero la libertad por sí misma está mal entendida como la pregonan desde algunos sectores del gobierno. Hay que tener, en algunas cosas hay que ser muy liberal en respeto a las garantías individuales, pero en algunas cosas hay que tener en claro que si no tenemos trabajar por un estado de bienestar, no se puede salir de esta solución. El Estado, en definitiva, tiene que existir. El Estado es el que te garantiza que haya igualdad de oportunidades. El Estado es el que te marca lo público y lo privado. Es la plaza pública, por ponerles un ejemplo. Sí. Es lo que te permite decir que ahí no hay ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes, ni de otra religión, que vos sos de Boca de River, que vos sos de zurdo, sos de derecha. No. La plaza es lo que te genera igualdad. La escuela pública es lo que te genera igualdad. Entonces, contra esas cosas, me parece que es imposible discutir. Sí. El gobierno hoy ve la plaza la ve en TikTok.
Exactamente, y además... No sé, y no sé si está mal, Y hay conceptos... No, yo creo que está mal, que hay que ver de una realidad mucho más amplia, hay que tener una mirada mucho más abarcativa de todas las situaciones y no apresurarse. Yo creo que hay cosas que uno escucha del gobierno que son realmente desafortunadas y hay cosas que uno también advierte de lo que hemos transitado estos años. El daño que le hizo el kirchnerismo a la sociedad fue tremendo. Algunos tardaron mucho tiempo en darse cuenta, parece. Nosotros podemos decir tenemos muchos efectos, pero por lo menos eso que denunciamos del kirchnerismo hace 20 años se dio en la realidad. Mejor así que entendamos, pero hay cosas que hay que empezar a separar. Hay que tener el cuidado de ver cómo se separa una cosa de otro. Sí. También la vida vuelvo, no es negro vuelvo más atrás con lo que decías vos. El kirchnerismo hizo muchas cosas que están mal y algunas conductas, incluso yo las veo similares a las que hoy tiene el presidente. También hizo un montón de cosas que están bien. Digamos, hubo un montón de avances durante el kirchnerismo que pareciera hoy que hay sectores que como que quieren borrón y cuenta nueva. Sí, puede ser. En todo caso, esos arrepentimientos que se haga cargo cada uno. Lo que yo digo es que lo que yo creo que acá hay que tener en cuenta ciertas cosas que son elementales. Ningún país puede vivir sin un Estado. El Estado no se puede hacer cargo de todo, hay que tener claros ciertos conceptos, que el Estado es el que genera igualdad de oportunidades, el empleo y la riqueza no la genera el Estado puede generar condiciones, pero el empleo y la riqueza la genera el sector privado, pero en eso hay que tener equilibrio, ponderación, y a veces el equilibrio y la ponderación en algunas manifestaciones de quienes actualmente gobiernan no aparecen, ¿no? Escuchás a Luis Leiza, ex intendente y abogado de la ciudad. ¿Qué ves de Gualeguaychú en estos 4 meses? Más allá de que por ahí no estés empapado al 100 de lo que es la gestión, pero tu mirada como ciudadano. Yo creo que hay que esperar, creo que recién se empieza, creo que hay que entender que quienes hoy gobiernan están haciendo experiencias nuevas, tienen que tener mucha atención. Gualeguaychú no es lo mismo que gobernar Pueblo Belgrano, eso tiene que quedar absolutamente claro. Los otros días me estaban leyendo unas estadísticas respecto al movimiento económico de Gualeguaychú y se considera que Gualeguaychú está segundo en algunas actividades después de Paraná. Esto te demuestra de que la importancia que tiene hoy una ciudad, la ciudad me refiero de casi 90.000 habitantes, merece de por sí un tratamiento diferenciado. Creo que el gobierno sí tiene que escapar a esa disputa de marcar los errores del pasado y creer que antes no se hizo nada. Yo creo que nosotros venimos, eso me parece que tenerlo en cuenta, venimos de un gobierno municipal como los 8 años, o 2 gobiernos municipales como encabezó Martín Piaggio, que no fueron malos, creo que aprobaron, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque marca una vara muy alta para empezar. Y me parece que eso, ahí por ahí no hay el cuidado como para saber diferenciar qué es lo que hay que corregir, pero al mismo tiempo qué es lo que hay que afirmar. ¿Y por qué sentís que se hace? Digo, porque yo veo que ¿es discutir para bajar la vara o...? Yo creo que se ha entrado en una disputa que me parece que no tiene sentido, que no pone las cosas en su lugar. Creo que uno tiene que aprender siempre de las administraciones anteriores. Hay cosas que han sido positivas y hay cosas que hay que mejorar. Yo creo que a lo mejor hay que mejorar aspectos que tienen que ver con el exceso de personal, que esto no significa caer en la insensibilidad, pero entender que si uno le soluciona con la municipalidad o la provincia o la nación, cuando le toca gobernar el problema a todos, contratándolo, bienvenido sea, pero no se puede hacer eso. Entonces, en consecuencia, genera privilegio. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso también en el sentido de que la tarea de hacer cada vez más eficiente la gestión pública es una tarea ciclópea de todos los días y exige un esfuerzo y un sobreesfuerzo. Y realmente hoy gobernar es una tarea ímproba, absorbente, totalizadora, globalizante, te lleva 24 horas, son 7 días a la semana, no hay tiempo, no se puede decir que los fines de semana yo hago otra cosa, no, los fines de semana hay que estar en eso. Y hay que ahora tener vos le escapás a de que para eso hace falta mucho esfuerzo y dedicación y tener un equipo de trabajo que juegue de memoria, ¿no? ¿Y lo ves a eso? Yo creo que a esa etapa no se ha logrado. Creo que eso es un camino a lograr. Es cierto también, vuelvo a decir, acaban 4 meses de gobierno. No sé, es cierto que la demanda es muy urgente, muy rápida, pero también creo que hay que tener en cuenta que esto es muy poco tiempo, se puede afirmar un gobierno. ¿Le escapás a la lógica planteada en algún momento en el comienzo de la gestión de Messi o Ever Ludueña, digo, del mejor del mundo o el peor del mundo? ¿O se escapás de ahí? Sí, por eso yo creo que eso lo señalo con respecto a veces a esas críticas exacerbadas o esos señalamientos. Toda gestión
tiene defecto. El problema es que en el saldo final los aciertos se superen a los errores. Creo que en eso tenemos que partir de una base que es cierta. Los gobiernos municipales de Martín Piaggio han sido buenos gobiernos municipales. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Como todo es perfectible, como todo se puede mejorar, pero creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de saber qué es lo que tengo que afirmar y qué es lo que tengo que corregir, ¿no? ¿Sentís que bajó un cambio el gobierno? Porque al principio hubo acusaciones muy duras. Últimamente da la sensación de que hay un reperfilamiento, digamos, del discurso oficial sobre lo que pasó antes. Ahí, digamos, se apunta mucho a la herencia, pero se habló incluso de cuestiones muy graves, desde coimas, irregularidades severas, estafas, digo, de robos, de muchas cosas graves. ¿Sentís que hay como se bajó un cambio? Sí, algunas cosas que escuché, incluso mientras hablo con vos me acuerdo de tu cara en algunos reportajes, creo que en algunas cosas fueron muy poco cuidadosos en algunas afirmaciones, ¿no? No te lo esperabas. Y creo que es injusto el juicio en Sí. algunos casos, me parece. Me parece que no quiero defender a nadie ni atacar a nadie, simplemente lo que pretendo es tratar de poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque me parece que en algunos casos, como yo mismo uno advierte, ¿no? El exceso de kirchnerismo del gobierno municipal permitió que a lo mejor no tuvieran el acompañamiento masivo de la gente como para repetir la gestión a través de una continuidad. Y creo que en eso faltó a veces el cuidado, el detalle, la prolijidad necesaria para decir por dónde camino. Pero de ahí a decir que todo lo que se hizo en el pasado fue malo o que estuvo manchado con corrupción, me parece que ahí hay una exageración. Te estoy entrevistando a vos, hablé con Emilio hace algunos días, vino Juanjo, hablaron los últimos 3 intendentes y el que no habla por ahora, porque tiene la decisión de no hacerlo, es Piaggio. Los otros 3, digamos vos y los otros 2, coinciden en que históricamente hubo una armonía política entre oficialismo y oposición, con diferencias y con todo lo que hay. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo no soy de acá de la ciudad, hoy sí, pero digo, soy gualeyo y siempre vimos la clase política de Gualeguaychú y lo escuchaba a mi viejo que hacía periodismo repetir eso como, si querés, una envidia del resto de la provincia, decir, en Gualeguaychú, cuando hace falta están todos juntos, no se tiran, acá se están matando. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pasó para que eso cambie? Si es que pensás que cambió. Sí, eso tiene que ver con lo que decía antes. Me parece que por ahí se pone demasiado énfasis en algunos cuestionamientos. Una cosa es observar y decir que puedo corregir, otra cosa es decir que todo lo que se hizo antes estuvo mal. Creo que ese clima, que no era un clima de producto de un convencionalismo social o de ser políticamente correcto que había antes, se ha perdido en algunas expresiones. Hay que tratar de que esto no sea lo permanente, que esto sea lo accidental o lo coyuntural. Pero hay que ser muy cuidadoso en ese sentido porque me parece que cuando uno mira para atrás ve gobiernos municipales que han sido llevados adelante, ejecutados por personas de bien, que han trabajado, que como todos cometimos errores, pero que generalmente en la suma de aciertos y desaciertos fueron más las virtudes que los defectos. Y además hay veces se pueden expresar diferencias con un tono lo suficientemente adulto, severo, sin caer en un nivel donde la gente se aleje de la política. A veces cuando uno expresa determinadas ideas, no tiene que hacer de esto un chiquero o un chusmerío, sino tener que ser cuidadoso porque en definitiva uno pasa por esto y hay que propender a que la gente cada vez participe más. Hoy lamentablemente la gente cada vez participa menos, ¿no? ¿Hablaste con David en algún momento? ¿Te llamó? No, ni te interesa. No, me interesa. Siempre es bueno hablar con alguien que haya estado. Es muy positivo. Yo me acuerdo cuando yo llegué con un enorme temor. Me acuerdo que recorría a todos los intendentes. Manuel Alarcón conmigo tuvo una calidez humana fenomenal. Me hace sentar al lado de él. Me hacía a veces acompañarlo en las audiencias. Me dice, vos quedate conmigo. Yo le hacía caso, porque yo veía la forma en que lo hacía. Tafarel conmigo tuvo un gesto muy positivo. Balucho Echevarne lo mismo. Por citar lo que más me viene hoy a la memoria. Es positivo hablar con otros. Yo pienso que en eso a veces y él nunca te se llamó. desperdicia. Hubo todo un tema en la época de las... se habló de vos con el tema de las impugnaciones. ¿Vos tuviste algo que ver? Porque se habló de que había un mail donde salieron el material que era tuyo. Nosotros
tuvimos que ver con impugnaciones hasta un determinado momento. Francisco Álvarez entendió que eso había que frenarlo, que no había ninguna necesidad de estar en ese tema. Fue un planteo concreto que le hizo de parte de Frigerio, pero nos sometimos al marco de una interna. Me parecía legítimo que observar una cosa. Que vos en su momento lo que sentías es que él no debió haber sido candidato. Había un impedimento. Sí. Había un impedimento. Hay quienes sostienen que la justicia lo sigue tratando al tema, por más que Brito me dijo a mí el otro día que el tema se sigue investigando. Sí, yo no sé hoy el estado procesal. Sí sé que había un recurso, después nosotros no seguimos en ese tema. Lo que está claro es que acá hubo una resolución, esa resolución quizás se pueda dar vuelta, no sé lo que te habrá dicho, creo que te referías a Martín Brito, sí. Quizá él tenga una información más ajustada, pero me parece que ese tema ya pasó, acá hay una realidad objetiva. Si bien el respaldo popular no legitima nada, tipo Infran, ¿no es cierto? Acá hay una realidad objetiva, que no es lo mismo la situación de esta que la de Formosa, que quede bien en claro, no hago ningún paralelismo. Creo que es un tema del pasado. Acá lo que hay que ver es cómo se avanza, cómo se apuesta a lo mejor para Gualeguaychú, y es en esa voluntad nosotros estamos. Nosotros queremos que al gobierno municipal le vaya bien, que al gobierno provincial le vaya bien y que al gobierno nacional le vaya bien. Nosotros estamos convencidos de que eso debe ser así. Uh-huh. ¿El nuevo espacio qué es? Yo el otro día le decía a Francisco, bueno, él me contaba que él es el presidente de Nuevo Espacio. ¿Qué fue? Lo tenemos muy claro, digamos, sí, la importancia que tuvo en la política local. ¿Qué es y qué va a ser? Digamos, ¿a dónde va a estar? Y nosotros estamos buscando nuestro lugar en el mundo, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos tratando de tener una estructura que lamentablemente tiene que ver con que en los momentos electorales es la carta de presentación, uno no compite, sino en definitiva no cumple con los recaudos y entra al circuito. Nosotros tenemos que plantear el circuito, tenemos que tener un reconocimiento de una estructura formal a través de lo que denominamos ETER, que es el Encuentro Todos por Entre Ríos. Estamos tratando de terminar todo lo que significa la etapa de adhesiones, que nos va a permitir tener un reconocimiento provisorio de la justicia electoral, a partir de ahí seguir para tener un reconocimiento formal como partido, y entender que en este marco de dispersión que hoy tienen toda la mayoría de las estructuras partidarias, podemos ocupar un lugar y podemos participar con sectores nuevos, con sectores que provienen del peronismo, en definitiva sí. Todos arrastramos cosas del pasado. Ahora, hoy se siente... Pero hay que ubicarnos, sí. ¿Cierto? Hoy nosotros participamos en Juntos por el Cambio, apoyamos a Frigerio, apoyamos a David con el orden local, nos sometimos a una interna, y en el orden nacional, si bien algunos compañeros tenían enrolamientos distintos, creo que hay una firme postura en el convencimiento de que en todos los sectores, cuando hablo de sectores me refiero a la Administración Pública Nacional, Policía Municipal, hacía falta un cambio. Sí. Y alejarnos, creemos, de lo que significó en el saldo negativo que tuvo el kirchnerismo, alejarnos de eso, ¿no? Hoy te sentís, hoy se sienten más cerca del peronismo o de una nueva estructura que se pueda armar que de Juntos por el Cambio. Yo creo que hay gente positiva en todos lados. Esto no significa quedar bien con todos, significa reconocer una realidad y saber que hace falta un esfuerzo, y creo que la práctica lo está demostrando. Hoy sería importante tener un nivel de convocatoria amplia, tener en claro estas cosas, que cuando pasan los momentos electorales uno tiene que afirmarlas para que cuando lleguen los momentos electorales a uno lo puedan identificar por dónde quiere transitar. Pero ojo, acá hace falta ejecutores y hace falta una masa crítica que esté junto a los ejecutores para decir cuando nos equivocamos. Eso hace falta siempre, siempre, la experiencia te lo demuestra. Acá hay que tener la mirada de gente con mayor dinámica, que a veces, no siempre es producto de la edad, y a veces hay que tener gente con la suficiente experiencia para decir, yo no choco dos veces contra la misma piedra, ¿verdad? Perón decía siempre una frase que es muy buena y vale la pena tenerla en cuenta. Perón decía siempre, textuales esto: hay que aprender de la experiencia en cuero ajeno, porque la experiencia en cuero propio duele más y llega tarde. Está genial eso. Sí. No sé si la copió o era original de él, pero realmente hay que aprender de la experiencia, y acá hay cosas que hay que aprenderlas y hay cosas que son nuevas. Ahora, ciertas cosas, que eso también tiene que tenerlo en cuenta, Emilia, hay cosas que son permanentes. La justicia, la libertad, el rol del Estado, son factores, son valores permanentes, son como el faro para el navegante, son objetivos a lograr, son caminos
que se deben transitar teniendo en cuenta esos elementos. Acá la educación pública es esencial, acá el rol del Estado es esencial, y esto no significa sofocar la iniciativa privada. Acá tener en cuenta que tiene que haber una buena recaudación impositiva es esencial, lo que no tiene que haber ni evasión ni elusión, porque en definitiva cuando uno cobra los impuestos tiene que tener la suficiente legitimidad política y moral al mismo tiempo para cobrar los impuestos o las tasas a nivel municipal. Creo que hay cosas que son irreversibles y que no se pueden modificar. Creo que el liberalismo hay que defenderlo en algunas áreas, pero también hace falta tener en cuenta que acá hay que tener el rol del Estado, porque, como te decía antes, el Estado es el único que genera igualdad de oportunidades. El sector privado, y bienvenido sea, lo que quiere, eficiencia, rentabilidad. Bueno, al sector privado lo que hay que tratar de decirle, no te podés quedar solamente en el country a vivir, porque no se puede vivir en el country. Y no basta con la riqueza o querer la locura de hoy de que sos feliz y viajás o te dedicás a tener una mascota. La felicidad la dan otras cosas, porque si no, no se puede vivir, ¿no? Gracias, Luis, por venir. No, gracias a usted. Luis Leiza, ex intendente de Gualeguaychú, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 11 horas, en un minuto, en todo el país. Hasta el mediodía hacemos el programa. Con el primer mate, Ahora o Nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.